Buen día a todos, mi nombre es Ciania Campos Garduño y voy a exponer el tema de lumbalgia. Para comenzar con la definición, vamos a decir que este es un dolor o malestar en la región lumbar, localizado específicamente en el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, por encima de las líneas glúteas inferiores, con o sin irradiación a uno o ambos miembros inferiores, el cual es acompañado de espasmo que compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación funcional, que dificultan las actividades de la vida diaria y que pueden causar ausentismo laboral. Es importante aquí definir que que esto hace referencia a un síntoma y no a una enfermedad y mucho menos a un diagnóstico. Es un término descriptivo que no implica connotaciones acerca del origen o fisiopatología de la enfermedad. Y este es una manifestación de entidades muy diversas, por lo tanto su etiología va a ser muy diversa. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que es un síntoma en sí muy frecuente y tiene una distribución universal que afecta a personas de cualquier edad y a ambos sexos. Del 60 al 70% de las personas adultas va a presentar un episodio de síndrome doloroso lumbar a lo largo de su vida. Y este representa una de las principales causas de limitación física en pacientes menores de 45 años. Pero en sí los procesos son autolimitados y se resuelven en plazo de unas semanas, excepto en el caso de que lleguemos a una cronicidad y pues este sí va a requerir una asistencia médica continua. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que el primero es un paciente con sobrepeso y obesidad, ya que el incremento del índice de masa corporal va a representar un factor de riesgo, ya que se está cargando aún mucho más peso del que se debería. El siguiente es el cargar objetos pesados durante periodos prolongados y aún más en posiciones incorrectas. También el sedentarismo asociado a posturas incorrectas durante este proceso, y también hay una asociación entre el desarrollo del dolor lumbar y determinadas actividades físicas laborales, por ejemplo en los trabajos donde hay exposición a vibraciones corporales, como por ejemplo los pacientes que tienen que manejar o utilizar una maquinaria específica, como el señor que les puse aquí en este ejemplo, o también los pacientes que tienen que cargar objetos pesados y tienen que hacer una flexión o torsión del tronco, que es algo muy común en México, ya que pues muchos trabajos son de albañiles, de cargar cosas muy pesadas y así. Entonces, otro es pacientes con poco acondicionamiento físico y movilidad de la columna cervical. Esto también aumenta el riesgo de una lumbalgia, e inclusive aquí se está manejando las alteraciones psicosociales, ya sea depresión, insomnio, violencia, fatiga, estrés laboral e hiperactividad. Estos también la guía de práctica clínica refería que presentaban un incremento en que se presente una lumbalgia. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que la sensación de dolor lumbar es ocasionada por la acción de los receptores nociceptivos, que en condiciones normales, como los movimientos fisiológicos de la columna lumbar, no deberían de ser percibidos como dolorosos, pero debido a una serie de condiciones patológicas se liberan sustancias inflamatorias que actúan sobre estos nociceptores, disminuyendo su umbral doloroso, como por ejemplo la bradicinina, la serotonina y las prostaglandinas E2. Ahora, como consecuencia de los estímulos dolorosos, se da una activación persistente de las fibras de tipo A y C, y se producen las neuronas aferentes neuropéptidos como la somatostatina, la colecistocinina y la sustancia P, de las cuales la sustancia P desempeña un papel muy importante en la modulación y transmisión de las señales dolorosas. Entonces, vamos a ver que el dolor de la lumbalgia se puede originar en el disco intervertebral,
la articulación facetaria, la articulación sacroiliaca, el periósteo vertebral, los músculos, vasos sanguíneos, fascias, huesos, nervios y meninges. Ahora, la clasificación. Toda esta información yo la estoy sacando de la guía de práctica clínica. Y primero lo clasifican de acuerdo a su duración, en 3 tipos. Primero, la aguda, que es de inicio súbito y con una duración menor de 6 semanas. La subaguda, la cual tiene una duración de entre 6 y 12 semanas. Y la crónica, que es de duración mayor a 12 semanas. Y en este vamos a ver que existe un término llamado lumbalgia crónica recidivante, que es aquella en la que se presentan episodios repetitivos del dolor y en la que la duración de cada episodio es inferior a 3 meses. La siguiente clasificación es según las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico. Vamos a ver que tenemos lumbalgia no mecánica, una lumbalgia con afectación radicular y una lumbalgia mecánica simple sin afectación radicular o inespecífica. Dentro de estas 3, esta última que les menciono es la de mayor porcentaje y está caracterizada por la falta de alteración estructural, ya sea reducción del espacio del disco o una compresión de las raíces nerviosas o una lesión ósea o articular. También puede ser escoliosis o lordosis acentuada que pueden llevar al dolor. Y por último, algunos autores clasifican también a la lumbalgia en 5 categorías. Primero, la viscerogénica, que son causadas por enfermedades abdominales, la vascular, que es ocasionada por un aneurisma de la aorta abdominal, la psicogénica, que están relacionadas con factores psicológicos que inducen el dolor, como ya les había dicho, la neurogénica, que es por alteraciones del sistema nervioso, y la espondilogénica, que son por hernias de disco y osteoartrosis. Ahora, en cuanto a la etiología, vamos a ver que la mayoría de las veces, inclusive en un 90%, esto va a responder a causas de tipo vertebrales y paravertebrales. Entonces es difícil identificar con exactitud la causa que lo origina. El 10% de ellos se van a cronificar y pueden originar importantes repercusiones, ya sean personales, familiares, laborales y económicas. Y en el 80% de los casos los hallazgos son inespecíficos y solo el 20% de las ocasiones puede determinarse la causa etiológica, y de estos entre un 3 y un 5% van a presentar una patología subyacente ya de origen grave. Entonces, por esto que les acabo de mencionar, existe un gran reto en el diagnóstico de la lumbalgia, el cual es diferenciar al 90% cuyo origen son procesos musculoesqueléticos benignos, del 10% que se producen por enfermedades específicas. Y bueno, dentro de las causas de lumbalgia se pueden encontrar una hernia discal o osteoartrosis, un síndrome miofacial, espondilolistesis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide o fibrosis, aracnoiditis, tumores o inclusive infecciones. Para realizar el diagnóstico, ya como les había comentado, la inespecificidad de la etiología va a ser muy necesaria una anamnesis cuidadosa y una exploración física minuciosa que nos vaya a orientar hacia el diagnóstico. Entonces, la guía recomienda que desde la primera consulta médica realicemos, primero que nada, la semiología del dolor. Como en todos lados, este es un dolor, entonces vamos a realizar su semiología. Esto es cuando inició, los factores desencadenantes, factores de exacerbación, factores que lo mejoran, si tiene irradiación, el carácter del dolor, es decir, si es opresivo, de tipo punzante o de tipo sordo, también la severidad del dolor, si hay o no una limitación funcional y si el paciente tiene factores de riesgo laboral o factores psicosociales y si presenta signos de alarma.
Los signos de alarma que puede presentar un paciente son que tenga una edad mayor a 50 años, que tenga un antecedente de neoplasia o que un síndrome constitucional, que su patología, que el dolor no mejore con tratamientos habituales, que tenga dolor durante el reposo, que tenga fiebre, porque esto indicaría una infección vertebral, también si hay inmunodepresión o si tuvo un traumatismo previo. También si padece de osteoporosis, si el paciente toma esteroides, inclusive el síndrome de cauda equina, que es en sí una afección poco común, pero bastante seria. Y esta se trata de una presión extrema e hinchazón de los nervios que se encuentran pues al final de la médula espinal. Entonces, por esto vamos a tener que prestar especial atención en la edad del paciente, en su sexo, en su ocupación y en el tiempo de evolución. Como ya les dije, el tiempo de evolución es de que si es de tipo aguda, menor a 6 semanas, subaguda entre 6 a 12, crónica mayor a 12 semanas. Y pues también vamos a ver si el tipo de dolor es de tipo mecánico o inflamatorio, y también vamos a investigar si hay datos de compromiso neurológico. Y aquí durante el diagnóstico, la exploración visual va a ser de las primeras cosas que se hacen. Y la exploración visual va a ser de la zona afectada para investigar lesiones cutáneas sugestivas de alguna enfermedad que se pueda tener. Pero en cuanto a la exploración física, es muy importante que evaluemos los arcos de movimiento de la columna. Aquí vamos a hablar específicamente de la región lumbar. Y esto es principalmente en aquellos pacientes con sospecha de enfermedades reumáticas inflamatorias. Y en los arcos de movimiento vamos a evaluar la flexión y extensión. Entonces, para esto vamos a solicitar al paciente que incline la cabeza hacia adelante sin doblar las rodillas, con los brazos relajados y colgantes. Entonces, el examinador que va a estar colocado a uno de los lados del paciente va a observar que en condiciones normales, inclusive esta se puede hacer con el examinador pues detrás del paciente. Entonces se va a observar que en condiciones normales desaparece la lordosis lumbar fisiológica y es reemplazada por una cifosis lumbar. Y entonces durante esta observación vamos a observar cómo se modifica la columna lumbar, y también se busca mucho que se haga este movimiento sin que se produzca dolor. Pero de igual forma, durante esta exploración física vamos a ver la marcha que tiene el paciente, el tono, el tropismo muscular, y vamos a evaluar el equilibrio que tenga. En cuanto a la exploración neurológica, solo debe de ser realizada ante la presencia de dolor y otros síntomas neurológicos en las extremidades inferiores. Por ejemplo, si tiene una paresia, esto aporta una especificidad del 93% al diagnóstico de compresión radicular. Entonces, esto prácticamente confirma su diagnóstico. Pero para esta exploración neurológica, la guía de práctica clínica hace mucha mención en la prueba o test de la SEOG, lo pronunciaban. Y este es para dolor lumbar irradiado o para esta presencia de síntomas neurológicos. Y también si existe irritación de las raíces nerviosas lumbares. Entonces este test se hace poniendo al paciente en decúbito supino, como vemos en la imagen, y el examinador va a estar en bipedestación lateralmente a la altura de la extremidad inferior. Entonces el clínico va a elevar la extremidad inferior con la rodilla extendida, y esta prueba se considera que es positiva si aparece dolor intenso en las caras posteriores del muslo y de la pierna. Y pues en este tipo de test, la altura de la elevación de la pierna donde se origina el dolor indica el grado de irritación radicular. En los exámenes de laboratorio y gabinete
Hay que recordar que el 95% de los casos de lumbalgia aguda van a ser causas inespecíficas y por lo tanto no se recomienda solicitar estudios de rayos X o de imagen de manera rutinaria en estos pacientes que tengan pues la lumbalgia aguda de tipo inespecífica. Y sobre todo que no tengan signos de alarma. Entonces, para empezar la radiografía, la guía recomienda que las proyecciones que se hagan sean antero, posterior y lateral con el paciente de pie y descalzo. Esto es muy importante para que nada vaya a influir en las imágenes que vayamos a obtener. Entonces, durante la radiografía, durante la imagen, se va a buscar de forma intencionada escoliosis, alteración de las curvaturas, la forma de las vértebras, si hay fracturas, si hay listesis, vamos a ver cómo están los espacios intervertebrales, si hay una disminución del foramen oval o la presencia de osteofitos. Y también vamos a hacer la diferencia en la altura de crestas ilíacas y si hay alteración en tejidos blandos. En cuanto a la resonancia magnética, en sí se va a hacer en pacientes con lumbalgia con sospecha de infección o neoplasia. Y también podemos aunarle a esta resonancia magnética una tomografía computarizada en los pacientes que tengan una lumbalgia de tipo persistente, con signos y síntomas de una radiculopatía o de una estenosis espinal. Pero esto nada más va a ser únicamente si son candidatos potenciales a intervenciones invasivas, ya sea por cirugía o una inyección epidural con esteroides, esto en caso de una sospecha de una radiculopatía. Estos tipos de estudios nunca los vamos a hacer en presencia de lumbalgias de tipo inespecíficas. Y también la guía decía que en los pacientes con lumbalgia sin respuesta al tratamiento, después de 4 a 6 semanas de evolución, pues se tiene que hacer una reevaluación de los datos clínicos, también de los factores ocupacionales que tenga el paciente, el apego del tratamiento, una búsqueda intencionada de signos de alarma y evaluar la utilidad de los estudios de imagen que ya les he estado diciendo. Entonces esta parte la vamos a ver más en el tratamiento, pero bueno, se los menciono aquí un poquito. Y bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio, esto es cuando esté presente déficit neurológico grave o progresivo y también con una sospecha clínica fundamentada de lumbalgia inflamatoria o sistémica o presencia de signos de alarma. La verdad es que la guía no hace mucha referencia a estudios de laboratorio porque, pues como les digo, normalmente todo este tipo benigno y únicamente con la exploración física y si acaso con las imágenes podemos dar con un diagnóstico. Entonces, la verdad es que los estudios de laboratorio dependerá muchísimo de la patología de la que estemos sospechando y por eso la guía de práctica clínica no hace énfasis en este aspecto. Ahora sí, el tratamiento. Vamos a dividirlo en dos, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Yo empezaré por el farmacológico. La primera línea de elección que se tiene, pues como es un dolor, va a ser el paracetamol. Y es que este tiene una eficacia similar a los AINES, pero tiene un perfil de riesgo-beneficio muchísimo mejor, ya que este tiene un menor riesgo de sangrado gastrointestinal principalmente, pero en sí en todo lo que tiene paracetamol mucho menor riesgo. Y este se utiliza para dolor lumbar agudo y subagudo, o también inclusive para una lumbalgia crónica pero de tipo inespecífico. Y bueno, la segunda elección es el ibuprofeno. Este solo se usa si el paracetamol es insuficiente para el alivio del dolor y mientras no haya contraindicaciones para darlo. Y este se da pues en la lumbalgia de tipo crónica. Y bueno, ¿por qué ibuprofeno y no otro AINE? Sí es verdad que podemos usar cualquier AINE, pero el ibuprofeno tiene un menor riesgo de complicaciones gastrointestinales serias. Pero esto decía la guía mientras se mantenga dosis menores de 1800 miligramos al día.
y entonces por todo lo que puede dar, se debe de dar durante periodos cortos a la menor dosis posible. Y luego la guía hablaba sobre opiáceos menores, que ahorita les voy a pasar una tabla con los nombres y sus dosis. Pero bueno, los opiáceos menores puede ser usada en la lumbalgia de tipo aguda o crónica que no responda ni a paracetamol ni a un AINE. Igual durante un periodo corto de tiempo a intervalos regulares. Pero pues estos tienen efectos adversos como náuseas, mareos, somnolencia y cefalea. Es por esto que no los vamos a usar como primera ni segunda elección. Y ahora vamos a hablar sobre los relajantes musculares de tipo benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos. Los no benzodiazepínicos se van a dar si el dolor lumbar persiste tras iniciar el tratamiento, ya sea con paracetamol o un AINE, a intervalos regulares e igual por un periodo corto de tiempo. Y bueno, los relajantes musculares de tipos benzodiazepínicos es para dolor lumbar crónico. Entonces aquí en la siguiente les dejo la tabla. Aquí en la tabla dicen los antidepresivos cíclicos y heterocíclicos. Estos no lo mencioné antes porque pues se da dosis antidepresivas y estos nada más producen una discreta mejoría del dolor en pacientes con lumbalgia crónica, en quienes hayan fracasado los tratamientos convencionales, pero en sí lo que se trata es que no se tenga que llegar hasta usar estos tipos de fármacos. Entonces aquí les dejo la tabla para que ustedes la chequen, los diferentes fármacos que hay, las dosis recomendadas, la presentación en la que se da, el periodo de uso y pues algunas interacciones para que siempre tengamos en cuenta. Ahora en cuanto al tratamiento no farmacológico, primero la reducción de peso en los pacientes que tengan lumbalgia con sobrepeso y obesidad, ya que pues la baja carga baja la carga que va a llevar el paciente pues sí en la espalda. Después también medidas de higiene postural. Este en sí nos refiere a la manera correcta de sentarse, ¿cómo se llama? A cargar objetos pesados, también la manera correcta de dormir y la manera correcta de manejar, así como ejercicios de flexión pues básicos con la finalidad de limitar manifestaciones clínicas de las lumbalgias. Y también los pacientes que se mantienen en un estado activo y continúan con sus actividades normales de la vida diaria, incluyendo el trabajo, se ha demostrado que tienen una recuperación más temprana de los síntomas y también reduce la discapacidad que pueda haber adquirido. Y pues en sí no hay una evidencia de qué tipo de ejercicio ni de qué duración sería la más adecuada en la lumbalgia subaguda, ya que todos los ejercicios que yo les pueda decir tienen que ser en programas individualizados dependiendo de las características del paciente, pues de sus actividades, su peso, todo lo que tenga relacionado a él. Y bueno, en estos la guía de práctica clínica decía que quizás un ejercicio aeróbico de mínimo esfuerzo lumbar, como por ejemplo caminar. Y pues esto solo si la intensidad del dolor lo requiere. Si la intensidad del dolor lo requiere de la mínima duración posible. Pero en sí se dice que el reposo en cama por más de 4 días podría llevar al desacondicionamiento físico del paciente y también el estar limitado a más de 2 días, esto nada más se tiene que estar limitado a más de 2 días y únicamente como opción para pacientes con dolor severo con irradiación a miembros pélvicos. Nada más, pero en sí el reposo no durante tanto tiempo no se debería de dar. Y la aplicación de calor local. En esta parte es el calor y no el frío, ya que el calor es el que da el alivio del dolor en la lumbalgia de tipo aguda y subaguda. La guía decía que la aplicación del frío no se recomienda, no tiene evidencia en sí para recomendarlo. Ahora, los masajes. Estos sí disminuyen el dolor y aumentan en ciertos casos la capacidad funcional cuando se asocia ejercicio y autocuidados, obviamente. Pero en sí un masaje no se va a dar como terapia única.
Y lo que sí dicen es que las fajas lumbares no están para nada recomendadas para evitar la aparición del dolor en la lumbalgia, ya que disminuyen la fuerza de contracción concéntrica y excéntrica de los flexores y extensores de la columna. Esto solo en caso pues de que el paciente lo vaya a querer estar usando como de forma definitiva. Si el paciente tiene que hacer un trabajo donde haga esfuerzo al cargar y eso, podría ser que sí esté recomendado, pero en sí la guía dice que no, que las fajas no. Bueno, aquí como podemos ver, la guía de práctica clínica nos deja unos ejemplos de ejercicios de flexión para pues el tratamiento del dolor. Y esto también se los voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan checar y pues puedan ver qué ejercicios son los que se recomiendan. Y pues del lado derecho también esta figura nos habla de la higiene postural de la columna lumbar, tanto al dormir, al sentarse, al manejar, qué hacer si tienes un dolor intenso, al cargar los objetos, al sentarse. Y pues sí, esto también se los voy a dejar aquí. O creo que sí me da tiempo de decirles un poco. Lo que más importa es la higiene postural, que es algo que debemos de saber mucho y que le debemos de indicar también mucho al paciente para que no aparezcan estos dolores lumbares. Bueno, si no ustedes lo ven, porque no sé cuánto tiempo llevo y me da miedo que se haga muy largo esto. Y por último, el pronóstico. En sí, el pronóstico del dolor lumbar es variable según la causa etiológica, pero para esto debemos de realizar el diagnóstico lo más precoz posible para así poder modificar su curso y hacer que este sea lo más favorable posible. Ahora, la lumbalgia más frecuente es la de tipo mecánica y pues su pronóstico se puede considerar dependiente de la duración de los síntomas, estableciéndose pues las categorías que ya les había dicho. La del dolor lumbar agudo, el subagudo y el crónico. En este vamos a ver que en el dolor lumbar agudo es el que la duración menor a 6 semanas es el más frecuente y pues es el de mejor pronóstico, ya que se resuelve en más del 90% de los casos. Luego el dolor lumbar subagudo tiene una duración de hasta 6 meses y su pronóstico es más desfavorable, pero el de tipo crónico es el de peor pronóstico y por lo tanto la gravedad del proceso que se va a llevar no es en sí lo que lo hace el peor pronóstico, sino las consecuencias sociolaborales y psicológicas que esto implica en el paciente. Entonces, también existen factores que pueden servirnos como marcadores de cronicidad o de mal pronóstico en pacientes con dolor lumbar. Y pues estos factores se los dejo también expuestos en esta tabla que ustedes pueden checar. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.